Hola a todos, mi nombre es Juan José Sabando Cárdenas. Desde el año 2013 soy coordinador del Departamento de Gestión Ambiental y Prevención de Desastres del Hospital León Becerra Guayaquil. Tengo 9 años siendo bombero voluntario en la ciudad de Guayaquil también, específicamente en la división especializada de ambulancias, como encargado de la ambulancia número 16, ubicada en el cuartel 10 al sur de la ciudad. Soy ingeniero ambiental, graduado en la Universidad Agraria del Ecuador. Cuento con un diplomado en gestión integral de riesgos en desastres, así como también en un diplomado de gobernanza y liderazgo político. A lo largo de mi carrera también he participado en diferentes cursos enfocados en la adaptación al cambio climático y en la sostenibilidad de los negocios. Hoy vamos a tratar el tema cambio climático en ciudades y respuesta a emergencias. En resumen, podemos destacar que el cambio climático es un fenómeno natural que siempre ha existido, que consiste básicamente en una variación de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de que el ser humano quiso satisfacer sus necesidades a gran escala, es decir, desde que comenzó la revolución industrial, estas variaciones climáticas fueron más frecuentes y con mayor intensidad. Estas variaciones se ven expresadas a través de los fenómenos naturales que todos conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por la falta de cumplimiento de políticas ambientales y políticas de gestión integral de riesgos en desastres, quienes son los más perjudicados ante esta falta de cumplimiento siempre son los más pobres. El objetivo de esta sesión es conocer básicamente los principios fundamentales del cambio climático, así como obtener herramientas para mitigar y adaptarnos a la variación del clima. También conversaremos sobre unos principios básicos sobre cómo responder ante una emergencia. Como antecedente, vale destacar que existen 3 normativas ambientales mundiales que se encuentran vigentes. Todas estas fueron creadas en el año 2015 por coincidencia. El primero que vamos a conversar es el Convenio de París, que consistió en una reunión de las partes donde participaron 150 líderes a nivel mundial para tratar el tema de cómo el planeta Tierra podría combatir la amenaza climática. Se firmaron 3 principales acuerdos que consistían básicamente en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, así como también de cambiar el chip de solamente utilizar el carbono como fuente de energía. También ese mismo año se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, cada uno con sus metas, que buscan alcanzar para el 2030 un desarrollo sostenible. Por último, tenemos el marco de Sendai, que consiste básicamente en la gestión integral de riesgos en desastres. Identificar las vulnerabilidades de las comunidades, combatirlas, capacitar a todas las comunidades para que sean ciudades seguras, ciudades resilientes. En el Ecuador nosotros contamos con una NDC, un compromiso como país para reducir nuestras emisiones de efecto invernadero alineándonos al Convenio de París. También actualmente contamos con un reglamento, una ley orgánica ambiental y un reglamento de dicho Código Orgánico Ambiental. A continuación, les seguiré comentando ciertos conceptos para terminar de entender el tema de cambio climático y cumplir con los objetivos de la sesión de hoy. En la actualidad, la evidencia científica no permite o no da margen de que pensemos que el ser humano no tiene nada que ver con la crisis climática que nos encontramos atravesando. Varios informes del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, o más conocido como IPCC, indican y reflejan o evidencian que a partir de la revolución industrial, es decir, a partir de que el ser humano quiso satisfacer en gran escala sus necesidades, todo esto se vio reflejado en un aumento de la temperatura ambiental, un aumento de la temperatura de los océanos, el derretimiento de los polos y el incremento del nivel del mar, afectando principalmente a ciudades costeras o países más pobres. En la actualidad, ya nos encontramos 1 grado Celsius por encima de los niveles preindustriales. Se prevé que con los objetivos de desarrollo sostenible que lo mencionamos anteriormente, para el 2030 no subir más de 1.5 grados, máximo 2 grados Celsius. Y eso también está ligado al Convenio de París. Todas estas variaciones climáticas evidenciadas que ha sido por el ser humano, se crean 2 conceptos: mitigación y adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, esto se enfoca netamente en disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se logra eso?
cambiando nuestras tecnologías, dejando de depender del carbono, mejorando nuestro sistema de transporte. En nuestro caso, personalmente, pienso que en Guayaquil una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero es nuestro parque automotor obsoleto. Por eso se ha visto en los últimos años que ha habido un cambio de mentalidad en nuestra autoridad de tránsito. Tenemos ya cooperativas de taxis que se movilizan de manera eléctrica. Tenemos buses, cooperativas de buses también eléctricos que cubren ciertos sectores de la Alborada. También se está a punto de inaugurar el nuevo sistema de transporte aerovía. Entonces, esas son buenas medidas de mitigación. Estamos dejando de utilizar el carbono, estamos dejando de utilizar combustible para transportarnos y por ende emitir gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de adaptación, más nos enfocamos en las personas. Tenemos que primero capacitar a las personas, concientizar a las personas de qué nos encontramos viviendo. Podemos decir que nosotros desde enero de este año hemos estado adaptándonos a esta nueva realidad. Nos encontramos en medio de una pandemia, un fenómeno natural que pudo haber sido provocado por el ser humano también, pero eso es un tema aparte. La adaptación al cambio climático es muy importante porque todo es mental, pero también depende mucho de las decisiones políticas que se tomen. Por eso los invito a que todos, como sociedad civil, nos involucremos y participemos. Elaboremos proyectos, entreguemos proyectos ya sea a la prefectura, al municipio o directamente al ministerio o a la autoridad ambiental para que en conjunto logremos buscar estrategias para adaptarnos a esta nueva realidad que nos encontramos viviendo y, ¿por qué no?, mejorarla, revertir la situación. Aún estamos a tiempo. Precipitaciones, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, terremotos, pandemias. Podremos decir que son los principales fenómenos naturales a los cuales el Ecuador ha estado expuesto, está y estará expuesto. Para eso, para tratar de disminuir el impacto económico, el impacto social, el impacto humano, el impacto ambiental, debemos tener un correcto sistema de gestión integral de riesgos en desastres. Hoy quisiera tratar netamente sobre la respuesta. ¿Qué es esto? La gestión de riesgos en desastre tiene varias etapas: análisis de riesgos, determinar las amenazas y las vulnerabilidades, reducir el riesgo, ver en base a nuestras amenazas qué plan podemos tener para reducir esa amenaza, para nuestras vulnerabilidades, que darles, fortalecerlas, que ya no seamos tan vulnerables como comunidad. Vamos a tener el tema de respuestas, que es lo que quiero conversar con ustedes hoy de manera muy breve. Y también tenemos el tema de recuperación, es decir, una rehabilitación después de haber ocurrido todo este desastre y una desconstrucción. Podemos decir que en la pandemia que nos encontramos ahorita atravesando, estamos saliendo de la respuesta allá básicamente a una rehabilitación. Pero eso no significa que tenemos que confiarnos y simplemente seguir con mascarilla. Entonces repitamos las medidas preventivas para no enfermarnos de COVID: uso de mascarilla, nariz y boca, un distanciamiento social y un correcto lavado de manos con agua y jabón. Para la erupción volcánica, que es otro fenómeno que nos encontramos atravesando, básicamente, al menos en Guayaquil, nos está afectando la ceniza. Entonces las medidas preventivas para no correr un mayor riesgo, no enfermarnos, que nuestros animalitos no sufran, lo que nos están recomendando es básicamente cerrar las puertas, cerrar las ventanas, usar la mascarilla, gafas protectoras en caso de que exista ceniza, no simplemente tirarles agua, porque ahí estaríamos convirtiendo esa ceniza en un ácido, entonces estamos haciendo un mal peor. Y por último, quisiera también mencionar en temas de terremotos. En el tema de terremoto experimentamos esa desgracia en el año 2016. Lo principal que tenemos que tener ahí es mantener la calma en el lugar donde nos encontremos, ver qué nos podría estar cayendo en la cabeza y siempre mantener la calma, identificar inmediatamente nuestras rutas de evacuación. Para eso también se recomienda, es más, les recomiendo, ahorita que estamos, gracias a Dios, en condiciones relativamente normales con respecto a terremotos, identifiquemos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestras casas, cuál sería nuestra ruta de evacuación. Es decir,
dónde deberíamos trasladarnos, cómo, hacia dónde, para evitar un posible accidente, que nos caigan cosas en la cabeza y por eso terminemos enfermos o accidentados. Bueno, una vez conversado todos estos temas, quisiera dejarles una pequeña tarea para ustedes. Los invito a que elaboren un plan de emergencia, Dios no quiera, para que ustedes sepan cómo responder en caso de presentarse un terremoto o en caso de que en nuestro círculo social, nuestro círculo familiar, exista algún infectado por COVID. Saber a qué hospital ir, a qué centro de salud ir, qué medidas preventivas realizar para evitar la infección. Y en caso de terremotos, dónde encontrarme con mi familia, quién cierra la válvula del gas, quién coge el perro, quién coge el gato. Entonces, eso es importante saber. Para concluir, quisiera dejar mi correo en caso de que exista alguna duda para la tarea o para cualquier tema relacionado a ambiente y a desastres. Estoy a las órdenes. Mi correo es juanjosesabando@gmail.com. Si es que les interesó este tema y quieren saber aún más, pueden visitar mi página web, que es juanjosesabando.com. Quiero agradecer eternamente a Amanda Hidalgo y a Anita Choice, mis profesoras, a quienes las admiro mucho por su liderazgo y entrega para que este programa sea todo un éxito. Por último, les dejo 3 preguntas. ¿Qué está haciendo la autoridad ambiental con respecto a medidas de mitigación del cambio climático en su ciudad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer ustedes para reducir los impactos ambientales negativos productos del cambio climático? Y por último, con respecto a las elecciones que estamos próximos, ¿qué candidato tiene en su plan de gobierno un programa para cumplir las normas ambientales que hemos tratado el día de hoy? La Ley Orgánica Ambiental, el Marco de Sendai y el Convenio de París. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Para mí ha sido todo un honor y un gusto compartir con ustedes este tema tan importante como es el cambio climático y las respuestas a emergencias.